Imagina que el personaje más influyente de la historia desapareciera durante casi 2 décadas. No se trata de una figura menor, sino de Jesús de Nazaret. Según los evangelios, entre los 12 y los 30 años no se menciona absolutamente nada de su vida. 18 años borrados. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué nadie habla de ello? ¿Y por qué Baruch Spinoza, uno de los filósofos más peligrosos para las instituciones religiosas, dedicó los últimos años de su vida a investigar precisamente ese vacío? Jesús, el supuesto Hijo de Dios, el símbolo máximo de la moral cristiana, tiene una laguna biográfica tan grande que cualquier otro personaje histórico sería automáticamente deslegitimado. ¿Te imaginas un líder mundial del que no sepamos nada durante 2 décadas? Y sin embargo, con Jesús, ese silencio se acepta como parte del mito. Pero Spinoza no aceptaba mitos. Spinoza hacía preguntas que molestaban. ¿Qué escondía la Iglesia? ¿Qué pasó entre los 12 y los 30? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Y qué aprendió en ese tiempo? La tradición cristiana simplemente salta ese período. De un niño que habla con sabios en el templo, pasamos directamente al predicador adulto que revoluciona al mundo. Como si su desarrollo fuera automático. Como si no necesitara aprender, ni experimentar, ni enfrentarse al mundo. Pero todo en la vida de Jesús después de los 30 indica lo contrario. Era un orador formidable, un estratega, un hombre que entendía profundamente tanto las estructuras religiosas como las sociales. ¿De dónde sacó esa preparación? Aquí entra Spinoza. En sus manuscritos privados, encontrados tras su muerte en un cofre sellado, se hace una afirmación escandalosa. Jesús no estuvo desaparecido, estuvo viajando, estuvo aprendiendo y estuvo transformándose. Egipto, Persia, la India, lugares donde el conocimiento fluía como ríos invisibles. Spinoza sugiere que estos viajes no solo ocurrieron, sino que fueron sistemáticamente borrados porque convertían a Jesús en algo más peligroso que un Mesías. Lo convertían en un hombre libre. Y un hombre libre que enseña a otros a liberarse es la mayor amenaza para cualquier poder establecido. Entonces la pregunta cambia. Ya no es qué hacía Jesús antes de los 30, sino por qué nos ocultaron lo que hacía. ¿Qué parte de su formación era tan subversiva que tuvo que ser eliminada de la historia? ¿Qué verdad encontró que lo volvió insoportable para las autoridades de su tiempo? ¿Y si la respuesta no fuera teológica, sino política? ¿Y si el problema nunca fue su divinidad, sino su independencia? La figura de Jesús como alumno del mundo amenaza la idea de un Mesías preformado, inalterable. Si aprendió, si dudó, si cambió, entonces fue humano. Y si fue humano, entonces fue alcanzable, replicable. Eso sí que es peligroso. Esto no es una teoría conspirativa sin fundamento. Es una búsqueda de sentido ante el mayor silencio biográfico jamás institucionalizado. Y si llegas hasta el final de esta historia, no solo vas a saber qué aprendió Jesús, vas a entender por qué, desde entonces, nadie más pudo enseñarlo sin pagar un precio altísimo. El viaje empieza con una desaparición, pero lo que sigue es todo lo contrario a un vacío. Egipto. Ese fue el primer destino. No lo sabías, pero Jesús caminó por las mismas arenas que Moisés y habló con los descendientes de los sabios que construyeron templos para los dioses del sol, de la muerte y del renacimiento. No era el Egipto de las plagas, sino el Egipto del saber oculto. Según los documentos que Spinoza recopiló en sus investigaciones clandestinas, Jesús no solo vivió allí durante su adolescencia, sino que fue iniciado en escuelas de conocimiento que combinaban astronomía, medicina, geometría sagrada y misticismo en un solo cuerpo de sabiduría. Era un conocimiento peligroso para cualquier sistema que pretendiera imponer verdades únicas. Alejandría, en ese tiempo, era el corazón del mundo intelectual.
Allí convivían griegos, egipcios, judíos, romanos y persas. Y en medio de ese cruce de mundos, una figura empezó a destacarse. Un joven judío de mirada intensa que absorbía ideas con una rapidez inquietante. Spinoza encontró correspondencia entre maestros alejandrinos que describen a un niño extranjero con una comprensión inusual del lenguaje simbólico. Ese niño, sospecha Spinoza, era Jesús. ¿Pero qué aprendió realmente allí? Los textos lo insinúan. Aprendió que el cuerpo humano es un templo, que los dioses son metáforas de fuerzas internas, que la muerte no es un final sino una transición. Aprendió también que todo conocimiento verdadero debe ser codificado en símbolos, porque el poder corrompe a quien lo recibe sin comprensión. Aprendió a ocultar la verdad a plena vista. Y lo más impactante, Jesús entró en contacto con textos atribuidos a Hermes Trismegisto, el mítico sabio que sintetizaba sabiduría egipcia y griega. Allí leyó la frase que nunca olvidaría. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Una fórmula que marcaría su forma de enseñar años más tarde, con parábolas que hablaban de semillas, panes, reinos ocultos y milagros, que en realidad eran transformaciones interiores. Spinoza propone que esa etapa egipcia fue lo que convirtió a Jesús en un comunicador fuera de serie. No solo hablaba a las masas, hablaba a los niveles invisibles de su mente. Cada historia que contó era una trampa de iluminación. Pero eso no era lo más radical. Lo verdaderamente peligroso es que Jesús, según estos registros, entendió que el alma no necesitaba intermediarios, ni templos, ni sacerdotes, solo conciencia. Y entonces, Spinoza lanza una idea todavía más provocadora. Fue en Egipto donde Jesús dejó de ser un niño judío prometedor y comenzó a transformarse en un rebelde universal, porque al conocer el conocimiento de los iniciados, entendió algo que cambiaría su destino. La verdad, cuando es descubierta por uno mismo, libera, pero cuando es impuesta desde afuera, esclaviza. Por eso, antes de caminar sobre el agua, Jesús caminó entre papiros, geometría sagrada y metáforas que abrían el alma. Antes de sanar cuerpos, aprendió a sanar ideas. Antes de confrontar a Roma, confrontó las estructuras internas del pensamiento religioso. Antes de multiplicar panes, multiplicó significados. Antes de enseñar, aprendió. Y si ese fue el verdadero inicio del cristianismo, pero lo borraron, ¿qué más ocultaron de aquel joven que llegó a Egipto en silencio y salió con el lenguaje de los dioses en la boca? Desde las orillas del Nilo hasta las montañas del Himalaya, el viaje de Jesús no se detuvo. Tras absorber el saber egipcio, partió hacia otro crisol de sabiduría, la India. Allí, entre monjes, ascetas y místicos, conoció una forma radicalmente distinta de mirar el alma humana. Si en Egipto descubrió el poder del símbolo, en la India descubrió el poder del silencio. Según los registros que Spinoza cita, Jesús llegó al norte de la India por la ruta comercial indo-romana. Algunos textos tibetanos mencionan a un hombre occidental llamado Isa, que vivió entre los lamas y predicó con una compasión que desafiaba las jerarquías religiosas. ¿Era ese Jesús? Spinoza no lo afirma con certeza, pero sugiere que la coincidencia no es accidental. Las enseñanzas de Isa hablaban del desapego, de la renuncia al ego, de la compasión universal. ¿Te suena familiar? En este nuevo territorio, Jesús encontró algo que no había visto antes. Una religión sin ídolos, sin templos de oro, sin tronos sagrados. Solo la mente, el cuerpo y el presente. El sufrimiento no era un castigo divino, sino una consecuencia del deseo. El pecado no era una ofensa contra un Dios, sino un desequilibrio interior. Fue allí donde, según Spinoza, Jesús entendió que el verdadero enemigo del alma no era la maldad, era el apego.
Y eso lo cambió todo. Porque ahora ya no solo cuestionaba las estructuras de su religión natal, comenzaba a cuestionar la noción misma de salvación como premio futuro. Empezó a comprender que la libertad no era algo que se ganaba tras la muerte, sino algo que se podía practicar en vida, aquí, ahora. La iluminación no era un destino, sino un estado que se revelaba al soltar lo innecesario. Spinoza afirma que muchos de los gestos de Jesús, como lavar los pies, comer con marginados o perdonar públicamente, son herencias directas de esa visión oriental. No eran solo actos morales, eran desprogramaciones, prácticas activas para romper el circuito del yo. Lo que para otros era humildad, para él era estrategia espiritual, una estrategia tan poderosa que no necesitaba armas ni templos, solo una presencia radical. Esta fase india no lo formó como sabio, sino como revolucionario interno. El mensaje ya no era conoce la verdad, sino abandona el yo que quiere poseerla. Era una paradoja viva. Enseñaba sin buscar seguidores, curaba sin fama, actuaba sin poder. Era libre en un mundo que exige etiquetas. Pero eso generaba una nueva tensión. Este Jesús no podía ser integrado en ninguna estructura religiosa. Era imposible construir una iglesia sobre alguien que enseñaba a no depender de ella. Lo sagrado no era doctrina, era actitud, y esa actitud era incendiaria. ¿Y si ese fue el mayor peligro de su paso por la India? No lo que aprendió, sino lo que desaprendió. El desapego como arma, el silencio como enseñanza, la renuncia como poder. Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si todos comenzáramos a practicar ese tipo de libertad? En sus ojos ya no había solo búsqueda, había certeza transformadora. Después de Egipto y la India, Jesús regresó a su tierra natal con una mente expandida y un espíritu despierto, pero no volvió directamente a predicar. Había un último paso antes de enfrentar al mundo, el entrenamiento esenio, un grupo oculto, casi clandestino, conocido por su disciplina extrema, su estudio profundo de las Escrituras y su aislamiento del poder corrupto de Jerusalén. Spinoza afirma que fue allí, en Qumran, donde Jesús forjó su estrategia más peligrosa, cómo transformar el alma colectiva sin recurrir a la violencia. Los esenios no eran fariseos ni saduceos, rechazaban el templo, las ciudades y los dogmas impuestos. Vivían como monjes, pero pensaban como revolucionarios. Creían que el mundo estaba en crisis porque el alma humana se había desconectado de su origen. Y Jesús, recién llegado de sus viajes, encajaba perfectamente. No como aprendiz, sino como catalizador. Los documentos que Spinoza interpreta sugieren que Jesús no fue adoctrinado por los esenios, fue quien les dio la pieza que les faltaba. ¿Qué pieza? La idea de que la transformación no podía esperar al fin de los tiempos. Tenía que empezar ahora, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Jesús llevó a los esenios el fuego del presente. Ellos le ofrecieron la estructura, el lenguaje ritual, el conocimiento del pueblo judío. Fue una alianza peligrosa, silenciosa y explosiva. Ahí aprendió a codificar sus ideas, a esconderlas en parábolas, a hablar de sembradores, lámparas y tesoros, mientras hablaba en realidad de conciencia, poder y despertar. Cada historia era una bomba envuelta en algodón. Cada enseñanza, un mapa hacia una libertad interna que las autoridades no podían rastrear ni destruir. Spinoza plantea que este periodo esenio fue crucial porque fue el único momento donde Jesús construyó algo parecido a una organización, una red de mentes despiertas, no un ejército, sino una célula de transformación cultural. A eso le temían los poderes de su época, a una revolución sin banderas, sin armas, sin templos, sin líderes visibles, una rebelión del alma. Y hay algo más.
Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos siglos después en Qumrán, muestran paralelismos inquietantes con frases atribuidas a Jesús en los Evangelios. Ideas sobre la luz interior, el reino dentro del hombre, la pureza del corazón. ¿Coincidencia? ¿Plagio? ¿O prueba de que Jesús fue uno de ellos y los llevó más lejos de lo que jamás imaginaron? Este no era ya el niño de Nazaret, ni el joven aprendiz de Egipto, ni el peregrino silencioso de la India. Este era un estratega del alma, un revolucionario entrenado en silencio, listo para detonar su mensaje en un mundo que no lo estaba esperando. Jesús no estaba improvisando. Cada paso, cada silencio, formaba parte de una arquitectura invisible que solo ahora empezamos a comprender. Era un plan sin templos, sin altares, pero con visión, propósito y precisión absoluta. Y entonces surge una nueva pregunta. Si Jesús fue formado por los esenios, ¿quién formó a los esenios? ¿Qué saber aún más antiguo fluía por debajo de esta red de conocimiento prohibido? Cuando Jesús emergió de su formación, ya no era un simple carpintero ni un profeta marginal. Era una amenaza, no por lo que decía, sino por lo que implicaba a su existencia. No necesitaba templos, no obedecía a jerarquías, no pedía permiso. Hablaba en clave, pero todo el mundo entendía. Tocaba a los intocables, desafiaba con gestos, era libre, y eso lo convertía en peligroso. Spinoza fue claro: lo que hace intolerable a Jesús para las instituciones no es que se dijera hijo de Dios, sino que enseñara a otros a serlo, que dijera que el reino no vendrá, porque ya está dentro, que no se necesitaba mediador, solo conciencia, que el poder no estaba arriba, sino dentro. Esa fue la verdadera blasfemia. Y aquí empieza la parte más oscura. Spinoza documenta cómo ciertos líderes del templo veían a Jesús como una amenaza directa al orden económico. Cada parábola era una grieta en la autoridad. Cada sanación, un acto de desobediencia. Cada multitud reunida, una amenaza latente de sublevación. El problema no era solo espiritual, era político y económico, porque si ya no se necesitaba templo, ¿quién pagaría el diezmo? Si no se necesitaban sacrificios, ¿quién compraría los animales del mercado religioso? Si no se necesitaban sacerdotes, ¿qué pasaba con su poder? Jesús, con cada acto, estaba vaciando de sentido un sistema completo. No atacaba de frente, lo anulaba por desuso. Y entonces decidieron actuar. Spinoza rastrea documentos que insinúan que hubo reuniones secretas para desacreditarlo, primero como blasfemo, luego como peligroso agitador. No podían matarlo como hereje, así que tenían que convertirlo en criminal, fabricar su culpa, torcer su historia, redefinir su misión. Su muerte no fue solo una ejecución, fue una estrategia narrativa. El borrado de sus años de formación forma parte de esa estrategia. Si mostraban a Jesús como alguien que aprendió de paganos, herejes y extranjeros, el mensaje perdía control institucional. Si admitían que sus enseñanzas venían de fuentes no judías, la ortodoxia se rompía. Y si la gente descubría que no necesitaba sacerdotes para ser libre, el sistema colapsaba. Por eso fue necesario borrar sus viajes, porque eran el manual de su libertad. Eran la evidencia de que cualquiera podía recorrer ese camino, que no era exclusivo, ni milagroso, ni reservado a unos pocos. Era humano, y eso lo hacía imparable. La Iglesia posterior, según Spinoza, no fue su legado, fue su encierro. Tomaron su nombre, su imagen y su historia, pero no su mensaje. Lo domesticaron, le quitaron filo, lo hicieron seguro, dócil, obediente. Y para eso había que borrar el origen, había que silenciar el viaje, había que esconder el proceso, porque si aceptamos que Jesús fue un buscador antes que un salvador, entonces algo cambia para siempre. Y la pregunta es, ¿estamos listos para aceptar lo que eso significa?
Y lo más revelador es esto: no lo borraron por miedo a su divinidad, lo borraron por miedo a que otros descubrieran que ese mismo proceso de liberación también estaba disponible para ellos, para todos. Jesús regresó a su tierra con algo más que conocimientos. Traía una idea, una convicción tan clara que ya no necesitaba explicarse. No era un hombre con doctrina, era una presencia con propósito. Y esa presencia, forjada en Egipto, templada en la India y afilada entre los esenios, era una amenaza tan poderosa que solo podía ser neutralizada de una forma: transformándola en mito. El Jesús que volvió a Galilea no era el mismo que salió. Ya no era hijo del carpintero, era hijo de la conciencia. Hablaba con una calma peligrosa, como quien sabe que tiene razón pero no necesita imponerse. Miraba a la ley, a los poderosos, como si ya estuvieran vencidos. Tocaba a los enfermos como si el cuerpo obedeciera a otra lógica. Hablaba en paradojas, en historias, en claves, y cada palabra parecía tener 1000 capas. Spinoza analiza este regreso como el momento de máxima tensión narrativa. Jesús ya no buscaba, ahora activaba. Era una bomba que no hacía ruido, pero que detonaba estructuras mentales. No necesitaba alzar la voz ni reunir ejércitos. Bastaba con aparecer, decir una frase y marcharse. Y aún así, todo cambiaba, porque Jesús no enseñaba lo que sabía, enseñaba lo que era. Cada gesto era un espejo, cada milagro una provocación, cada parábola una invitación al abismo, y ese abismo era la libertad, la verdadera, la incómoda, la que no depende de nadie, esa que no puedes dar ni imponer, solo despertar. Y eso era intolerable para un sistema que necesitaba fieles obedientes, no almas despiertas. Por eso lo siguieron, por eso lo temieron, por eso lo mataron. Pero también por eso no pudieron enterrarlo del todo. Porque el cuerpo puede ser eliminado, pero la idea, cuando está viva en muchas mentes, es inmortal. Jesús volvió como humano, pero lo que trajo era inhumano para el poder. Un mensaje sin dueño. Spinoza concluye que el regreso de Jesús es la fase más borrada de su historia, no porque no esté narrada, sino porque fue distorsionada. Se convirtió en santidad lo que era rebeldía. Se hizo religión de lo que era ruptura. Se hizo culto de lo que era camino. Se le rindió homenaje a una imagen para evitar seguir sus pasos. Y tal vez por eso lo convirtieron en un símbolo congelado, incapaz de moverse fuera del altar. Lo volvieron figura, pero le amputaron el movimiento. Le dieron cruz, pero le quitaron camino. Le construyeron templos, pero le cerraron las puertas del alma. Sin embargo, si uno escucha sus palabras no domesticadas, puede encontrar allí no una religión, sino una ruta para quien se atreva a volver a caminar donde él caminó. No como espectador, no como devoto, sino como alguien dispuesto a encender la misma chispa.